Vamos a compartir, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Amén. Mateo 13, versículo 24 al 30. Es así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta palabra, cuando hablan del trigo y la cizaña, si bien es cierto, es de lo bueno y lo malo. Amén. Y nos enfocamos en eso. Si usted me pregunta a mí: oye, Rigoberto, ¿tú te consideras un trigo y una cizaña? Lo lógico es que yo voy a responder: me considero un trigo. Y así todos, hermanos, todo el mundo, usted le puede preguntar a cualquier persona: ¿usted qué se considera, un trigo o una cizaña? Y la persona, lo más lógico que le va a responder es: me considero un trigo. Pero a eso no vengo, hermanos, a eso no vengo a hablar del trigo no lo vengo a hablar como tal, sino que quiero, hermanos, amén, que nos vayamos ahí mismo en el capítulo 13, versículo 36, en donde dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho de los profetas, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Ahora bien, en el versículo 36 dice: Jesús explica la parábola de la cizaña, donde dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores los ángeles. ¿Amén? O sea que cada interpretación tenía ¿qué? Personajes. Amén. Eso no lo está inventando el hombre, eso el mismo Jesús especificó cada quien qué rol hacía. Y quiero enfocarme, de los varios que acabo de mencionar que Jesús dijo, quiero enfocarme en tres, hermanos. En tres, ¿sí? Dice así: que el enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? El diablo. Amén, el enemigo. Y lo podemos buscar en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Ya? Esa es una cualidad del diablo: matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Y dice, ahí mismo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ya? ¿Ese quién es, hermano? Si nos vamos al versículo 36, ¿verdad? O en el versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es el mismo que dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora bien, vámonos ahora, hermanos, en donde dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Ya? Los hijos del reino obviamente somos ¿quiénes? Los hijos de Dios, ¿sí? Los que hacen su voluntad. Y asimismo, hermanos, como hace un momento
di una de las características del diablo y una característica del hombre que sembró la buena semilla, también voy a dar una característica de tantas, ¿ya? Pero voy a dar una de esos que son considerados hijos del reino. Como hace un momento atrás yo les dije, nosotros le preguntamos a cualquiera si se considera trigo o cizaña, lo más lógico que la persona vaya a decir que es trigo, ¿ya? Y asimismo, si le preguntamos a cualquiera, oye, ¿tú te consideras hijo de Dios? La respuesta va a ser sí. Amén. Pero bien, para ser hijo de Dios hay ciertas cualidades las cuales uno como hombre debe cumplir para mostrar que realmente lo es. Y entre ellos, hermanos, está en el Mateo capítulo 5, versículo 9, que habla acerca de las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Pacificador. Tengo una breve descripción de lo que es una persona pacificadora. Dice que es una persona que trata de mantener su hogar y el entorno donde se encuentra en paz. ¿Ya? Es sincero, no es sarcástico, no es eso de que tira la piedra y esconde la mano y cuando llega la situación dice, yo no hice eso, yo no lo dije. ¿Ya? Coopera lo más que puede, hermanos, y el pacificador busca sumar. No busca restar, ni mucho menos dividir. Y hablando de división, tenemos un versículo bíblico que dice que toda casa dividida, ¿qué pasa? ¿Sigue en pie? No, se destruye. Amén. Entonces, si nos vamos a ese versículo, yo, que me considero un hijo de Dios, un hijo del reino, como está aquí en el versículo 38, debo ser pacificador. ¿Ya? Y aquí está escrito, hermanos, también en en el capítulo 12, versículo 18 de Romanos, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, yo me incluyo, estad en paz, ¿con quién? Con todos. Lo que pudieron buscar el capítulo Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa, oigan, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ya? ¿Por qué dice en cuanto dependa de todos? Porque estar en paz, hermanos, si bien es cierto, tratamos de estar en paz con todos, pero siempre hay personas a nuestro alrededor que le buscan la quinta pata al gato, o siempre andan, hablando de cizañas, andan con las cizañas y eso, bueno, ese es asunto de ellos. Pero que su corazón y el mío, hermanos, esté en paz, al punto de que cuando vea cualquier persona que nos haya hecho daño, o que esté hablando de nosotros nos sintamos absolutamente nada más bien paz y que nos podamos acercar a esa persona tranquilamente como si nada, porque el asunto es entre Él y Dios. Amén. En Hebreos capítulo 12, versículo 4, un versículo que no lo sabemos, dice, seguid, también allí, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y la santidad, hermanos, pero obviamente no puedo ser santo si en mi corazón no hay paz. Arrancando de allí. O no puedo decir que tengo paz, pero ando haciendo tramoyas. O es una cosa o es la otra. Estoy en santidad, pero dentro de la santidad también involucra ¿qué? Estar en paz. Para poder ser llamado, hermanos, hijos de Dios. Porque está escrito, hermanos, en las bienaventuranzas. Vámonos, hermanos, ahora a Primera de Pedro. Amén. Capítulo 5, versículo 8. Y aquí, hermanos, es a lo que me quiero enfocar. Simplemente hablé de algunas cualidades
de 3 personajes que aparecen en el libro de la Biblia, amén, del trigo y la cizaña, para poder entender a lo que quiero llegar. Ahí mencionan al mundo, ahí mencionan a los segadores, ¿sí? Pero me estoy enfocando en el Hijo del Hombre, quien fue que sembró la semilla, la buena semilla, amén. El diablo, que fue que sembró la cizaña, ¿sí? Y los hijos del reino, que somos la buena semilla. Somos la buena semilla. Dice en el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué quiero entrar ahí, hermanos? Ahora se los voy a explicarle por qué. Dice: sed sobrio y velad. ¿Qué es ser sobrio, hermanos? Una persona serena. Amén. Una persona que no está intoxicada, ya que no tiene contaminación por dentro, ¿sí? Que no busca más nada que el Señor, porque el Señor tiene el control absoluto de nuestras vidas. Una persona que tiene paz en su corazón, ya, es una persona sobria. Una persona intoxicada no tiene control. Oigan, hermanos, una persona intoxicada no tiene control de su propia conducta. Y eso lo podemos observar, hermanos, físicamente. Cuando una persona entra a las 5 de la tarde, ya, a una cantina, con el objetivo de tomar cervezas hasta decir no más, ya, la persona va sobria, va consciente de sus actos. Pero cuando sale de allí, hermano, no tiene control absoluto de su cuerpo. Y al día siguiente uno le dice: oye, tú hiciste eso. Y esa persona: yo lo hice. Asimismo, hermanos, asimismo es una persona que está intoxicada espiritualmente hablando. Una persona intoxicada espiritualmente hablando es una persona cegada, que piensa que lo que está haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Punto de que una persona, nuestro pastor, nuestra pastora, ya, o un líder, o cualquiera de ustedes, hermanos, ya, le da una exhortación a esa persona y no reconoce ese error. Y aún está a tiempo. Pero cuando llega el momento del estrellón, porque Dios pone límites para que la persona despierte, dice: oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero resulta que ya esa persona venía activando su intoxicación, ya, a flor de piel, que ni siquiera se dio cuenta. ¿Qué es velar, hermanos? Tan sencillo como eso que es: estar despierto, en guardia, vigilar, cuidar, guardar y proteger. Todos sabemos esas definiciones, todos sabemos esos sinónimos de lo que es velar. ¿Y por qué, hermanos, me enfoqué en lo que es el sobrio y lo que es el velar? Porque si regresamos al capítulo 13 de Mateo, vamos a leer, hermanos, en el versículo 24 al 26, donde se les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hermanos, en el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres. Amén. Todos tenemos que dormir, hermanos, eso es lógico. ¿Ya? Esto es lógico. Y por lo general, los que duermen o que dormimos, porque yo me incluyo, yo también duermo, hermano, es una acción de inactividad física. Cuando usted duerme, hermanos, estamos en esta posición. Bueno, a veces nos movemos y eso. Otros solamente mueven los cuellos, que cuando nos levantamos, hermano, queda dolor de cuello al día siguiente. Amén. Ese es el dormir físico. Pero el dormir espiritual, hermanos, dice que suelen llevar un ritmo de vida frenético y se hallan agobiados por las inquietudes diarias, buscando placeres y fama. Y eso hoy en día lo estamos viendo en el pueblo de Dios. Estamos en un trajín diario, ¿ya?
en una lucha constante por quién es mejor que el otro. Estoy hablando del pueblo de Dios, ¿ya? Por la vanidad, por la vanagloria y la soberbia y el orgullo y la prepotencia, en el que nadie me puede decir nada, porque en donde me diga alguien algo, de una vez reviento, ¿ya? Estamos, hermanos, en ese sueño. Dice que el sueño no viene de un momento a otro, hermanos. Y ahí es donde me quiero enfocar. El adormecimiento, creo que es así, pastor, adormecimiento espiritual, no es un adormecimiento de ya para allá. Tenemos que hacernos un autoanálisis de cómo están nuestras vidas, hermanos. ¿Qué era lo que hacía cuando conocí por primera vez a Cristo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora en ese lapso de tiempo? ¿Cómo ha sido mi vida? Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy ayunando, me levanto en las madrugadas a orar, me estoy congregando, escucho las exhortaciones de mis hermanos, leo la palabra de Dios y la pongo por obra. Amén. Dice que para arriba, al frente de todo, ahora está relajada. Antes decíamos, Señor, yo te presento este proyecto que tengo. Si está dentro de tu voluntad, por favor afírmamelo. Si no, apártalo. Amén. Hoy en día oramos, Señor, yo te presento este proyecto, esperando que la respuesta de Dios sea inmediata. Pero pasan 2, 3, 5, 7, 8 años y le decimos, pero que sea tu voluntad. Pero resulta que la voluntad de Dios no fue el proyecto que usted y yo teníamos en mente. Entonces la respuesta nuestra va a ser, no es, mejor dicho, Señor, acepto tu voluntad. No la hacemos. Más bien decimos, Señor, pero ¿por qué no me lo das? ¿Por qué no me está pasando lo que yo te estoy pidiendo? O sea, le estamos exigiendo a Dios. ¿Ven? Cosa que no debe ser. Sé que el diablo viene, lanza su semilla y se queda lejos solo observándola, hermanos, crecer. Es así. El diablo simplemente pone la semilla y se va. ¿Quién la acciona? Usted y yo. Amén. Y Dios lo reprenda. Pero el diablo simplemente pone algo allí y ese algo, hermanos, empieza a crecer y resulta de que de una semillita empieza a florear y es que nosotros mismos la regamos, hermanos, con nuestras actitudes. Amén. ¿Pero por qué? Y vamos para allá. Dice, ¿qué tipo de semillas, hermano? La duda, amén, la ansiedad, la murmuración, el bochinche, el odio, que yo antes no podía ver, antes yo veía a mi hermano, oye, pero ¿por qué será que de un momento a otro, que yo lo veía y lo abrazaba y de verdad le decía, hermano, te amo en Cristo, ahora resulta de que en mí hay odio a esa persona? ¿Pero por qué? Hermanos, tan sencillo como eso, porque el diablo puso la semilla y la dejamos crecer. Más nada, hermanos. Y a veces le echamos la culpa al diablo, que si bien es cierto, es verdad, porque él simplemente la echó, él la puso allí. Pero ya depende de usted y de mí si la regamos. Ya depende de usted o de mí si le damos seguimiento a eso. Amén. Porque el diablo no tiene poder sobre nosotros, al menos que el Señor lo permita. Es la única forma, pues el mismo Señor le diga, bueno, anda, pruébalo. Amén. Pero mientras tanto, hermanos, Él no puede hacer más de 4 cosas si usted y yo no lo permitimos. Amén. Dice, crecen y sofocan la palabra de Dios, hermano. Esa semilla puesta por el diablo allí, crece y sofoca la palabra de Dios que hubo en nuestro corazón, la buena semilla, a tal punto que esa semilla, que es la que tiene que crecer, muere. Y nos vamos a la iglesia y nos apartamos en los caminos de Dios. Y ya no miramos a Dios como lo mirábamos. No mirábamos a nuestros hermanos como los mirábamos, sino empezamos a ver como el mundo ve. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es la cizaña? Dice que es todo aquello que no sirve, es todo aquello que no sirve, que nos sirve
de tropiezo para llegar a Dios o se opone a Él. Es importante, hermanos, vamos a analizar esto. Es importante recalcar que el cultivo del trigo, eso lo investigué, de primavera, necesita entre 100 y 130 días para crecer. ¿Ya? El trigo de primavera. Mientras que el trigo de invierno tarda de 180 a 250 días. ¿Ya? En lo que la persona siembra ese trigo, hermano, esa semillita, no es que sale de una vez, no sale a flote. Oye, creció de una vez, no. Toma un tiempo. En ese tiempo hay un proceso, hermanos. ¿Ya? Ellas quizás necesiten agua, necesiten abono, necesiten sol, ¿ya? Pero tienen un tiempo mínimo de 100 días y máximo, según lo que yo estuve investigando, de 250 días. O sea que para poder que esa semilla, hermanos, dé su fruto, todos tuvieron que observar ese crecimiento. Asimismo, usted y yo tenemos que ver por dónde andamos nosotros verdaderamente si nos consideramos trigos. ¿Por dónde andamos nosotros? ¿Ya? Dice que, vamos a leer en el versículo 27, hermanos. Vinieron, de ahí mismo del capítulo 13, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Muchas veces, hermanos, no asumimos nuestra responsabilidad. Si observamos allí, en el versículo 27, dice que vinieron los siervos del padre de familia, ¿ya? Quien fue el que dio la orden para que sembraran la buena semilla, ¿ya? Y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla? Yo me imagino, hermanos, que si aquí dice que el tiempo de la siembra y la cosecha dura alrededor de 100 a 250 días, ¿no? Dependiendo de la estación. Yo menos que ellos observaron eso y se acercaron, ¿verdad?, al padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste, ya, buena semilla en tu campo? Pero resulta, hermanos, que si nos vamos al versículo 25, hay una acción, y en esa acción fue donde el diablo se aprovechó. ¿Ya? Dice en el versículo 25: pero mientras que dormían los hombres, hermanos, no solamente que sembró la buena semilla, ahí dice, ahí no dice, hermanos, pero mientras sembraban las buenas semillas, ¿ya? Vino el diablo y sembró la cizaña también en el mismo lado donde estaban todos. No, mientras que dormían, hermanos. Entonces muchas veces no queremos reconocer nuestro error y le echamos la culpa a otro cuando yo fui realmente el que la tuve. Qué bonito es tirar la bola. Y es lo que yo compartía el miércoles con el pastor y los hermanos que estábamos conectados, que hoy en día en las escuelas, hermanos, se están viendo cosas, ¿ya? Y sabemos que en la escuela los niños, si bien es cierto, van a aprender. ¿Aprender qué? Las matemáticas, el inglés, ciencias y etcétera. Y de por medio nosotros como docentes también le enseñamos a ellos cierto tipo de conducta social. Pero este tema de la conducta social realmente debe enfocarse ¿a dónde? En el hogar. Pero ¿qué pasa? Los padres de hoy en día, o la gran mayoría, no reconocen que la responsabilidad está sobre ellos y se la achacan ¿a quién? A los docentes, a la ministra, que si el director, o sea, todo menos yo. Yo, no, a mí no me echa la culpa la tienes tú. Y esto fue lo que aconteció ayer, hermanos. Asimismo, cuando hay un adormecimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos, le estamos dando cabida al diablo para que haga más de 4 cosas, y entre ellas, que siembre la cizaña. Y ya no veo, como les dije hace un momento atrás, ya no veo a mi hermano como lo veía antes. Ya no hago cosas dentro del cristianismo que debo hacer,
Amén. ¿Qué debo hacer? Ya no hablo, no comparto la palabra de Dios con mis hermanos, sino más bien llego a donde una persona a sembrarle esa cizaña que ya está sembrada. Dios me guarde. Amén, pero me voy a poner yo en mí. Y empiezo entonces a envenenar a los demás. Empiezo a envenenar a los demás. Con mis actitudes, con la manera de hablar, con lo que pienso, en vez de pedirle perdón a Dios. Hermanos, y observemos algo. En medio de ese adormecimiento, hermanos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y Dios nos habla. Dios nos exhorta. Y muchas veces nos entra por un oído y nos sale por otro y seguimos haciendo lo mismo. Hermanos, el hecho de que una persona esté predicando no significa que sea perfecta. También necesita corrección de parte de Dios. Amén. Una persona que esté cantando, hermanos, no es perfecta. Nadie es perfecto en esta vida, solamente Dios. ¿Qué le debemos pedir al Señor? Que nos ayude a despertar. Y que si en nuestra vida hay un pequeño adormecer, que nos haga reaccionar ante que el mismo enemigo siembre cizaña en nuestras vidas. Porque cuando eso revienta, hermanos, tristemente no se lleva solamente a la persona semilla, sino se lleva a muchos más. Y eso lleva un tiempo y un proceso, hermanos. ¿Qué los exhorto? Vámonos a Efesios capítulo 5, versículos 14 y 16. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Todos sabemos que cuando hablamos de una muerte, no hablamos de muerte física, sino una muerte espiritual. Esa muerte que me lleva a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y a eso es lo que el Señor nos está exhortando esta mañana. A que despertemos, a que nos levantemos de los muertos, hermanos. Amén. En el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Amén. No como necios, sino como sabios. Amén. El sabio es una persona prudente. El sabio es aquella persona que antes de hablar, antes de decir algo, antes de actuar, tiene que consultárselo al Señor. No puede hablar y no puede actuar a la ligera. Esa es una persona sabia. El necio no, el necio anda por andar por allí. Anda diciendo y anda hablando un montón de cosas por hablar. Amén. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto es lo que se está viviendo hoy en día, hermanos. Estamos viviendo difíciles, días malos, en la juventud, en la niñez, en la adultez. Amén. Ese odio, ese rencor, esa avaricia, esa vanagloria, esa prepotencia. ¿Ya? Y no estoy hablando del mundo, hermanos. Estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Así que si nos consideramos hermanos, si nos consideramos trigo, si nos consideramos hijos del reino, porque está escrito en la Biblia, amén, si nos consideramos hijos de Dios, digamos, Señor, por favor, hazme entender, porque mi carne es terca y me hace a mí muchas veces pensar que lo que yo estoy haciendo está bien. Y nunca no. Y siempre te pido, Señor, pero cuando usted me dice a mí, o usa a alguien, me dice a través de la palabra, o usa a alguien para corregirme, ayúdame a aceptar esa corrección. Porque yo sé que lo que usted menos quiere es que mi alma se pierda. Ese es el objetivo, hermanos, del Señor, de esta palabra. Que usted y que yo, que nuestras almas no se pierdan, sino que tengan vida y ¿en qué? Abundancia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les amamos en Cristo. Amén. Le paso la palabra al pastor.